Y es que el régimen de Venezuela mantiene su táctica represiva contra el dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien el domingo fue excarcelado y luego nuevamente arrestado por haberse reunido con familiares de presos políticos y entregar declaraciones afuera de los centros de tortura. La Fiscalía de la dictadura logró su cometido y el líder democrático, luego de más de 24 horas de desaparición forzada, fue llevado al aeropuerto de Maiquetía para ser trasladado a su natal Maracaibo bajo el régimen de arresto domiciliario. Guanipa ya está en su casa y, como lo muestra esta foto, tiene un grillete electrónico, está siendo supervisado por 2 funcionarios vinculados al régimen. También le prohibieron dar declaraciones a la prensa y aparecer en redes sociales. Antes de su secuestro, el domingo, Guanipa salió de prisión con 2 medidas cautelares: presentarse a tribunales cada 30 días y prohibición para salir del país. Ninguna de las 2 fue incumplida, pero el Ministerio Público subordinado al régimen alegó una supuesta violación de las normas para pedir al tribunal competente la revocación de la libertad condicionada. En conversación con el programa A la Tarde de NTN 24, Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, denunció el duro sistema de vigilancia al que está siendo sometido su padre tras llegar a casa. Aseguró que camionetas del régimen lo custodian las 24 horas, contó cómo al llegar le fue puesto el grillete electrónico y cómo lo amenazaron con castigarlo de nuevo si entrega declaraciones. ¿Qué te ha contado tu padre? ¿Quién lo detuvo? ¿Cómo lo capturaron? ¿Lo llevaron directo a Maracaibo? ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, vamos a hacer el reconteo del secuestro, ¿no? Y un poco lo que él dice, lo que él me comentó. Cuando lo secuestran, que yo lo decía estos días, fue un suceso extremadamente violento. Lo interceptaron saliendo de una casa, de una actividad. Él estaba con un grupo de personas y se lo llevaron a él. Un poco de personas efectivos que no estaban ni siquiera identificados. Él pensó que eran grupos irregulares. Sin embargo, terminó llegando a la sede de Mari Pérez. Nosotros, de todo esto te lo digo enterándome ahorita que hablé con él, porque hasta hoy a las 9:30 de la mañana yo no tenía información de nada. De hecho, él llegó y yo estaba aquí sentado en este escritorio en otra entrevista. Y él estaba pegando gritos y yo ni me di cuenta. Aquí le pusieron un grillete electrónico y apostaron a 2 funcionarios que están en el estacionamiento. Tenemos los carros afuera de la casa y ellos se quedan en el estacionamiento 24 horas. Y bueno, obviamente sin la posibilidad de declarar, sin la posibilidad de salir en entrevistas, en medios, en nada. O sea, ahora sí, totalmente silenciado. Yo lo decía más temprano, con menos libertades que el domingo, pero al menos está en casa. Los congresistas republicanos por Florida, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar, reaccionaron a la imposición de arresto domiciliario al opositor Juan Pablo Guanipa por parte del régimen venezolano. A través de mensajes en redes sociales celebraron su regreso a casa, pero advirtieron que esto es solo el primer paso, al considerar que Guanipa continúa detenido de forma arbitraria e injusta. Afirmaron que Estados Unidos está vigilando la situación. Aliviado de que Juan Pablo Guanipa esté de regreso a casa tras una desaparición forzada por el régimen, el presidente Trump no juega. Estados Unidos está observando de cerca y no perderá de vista las acciones del régimen. Gracias, secretario Marco Rubio y presidente Donald Trump, por mantener la presión sobre el régimen venezolano y ayudar a lograr la liberación de Juan Pablo Guanipa. Pero ese es solo el primer paso. Guanipa sigue de forma arbitraria e injusta bajo arresto domiciliario. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió un equipo a Caracas para reunirse con autoridades y miembros de la sociedad civil. La portavoz Rabina Shamdasani confirmó que continúan las conversaciones para restablecer la presencia del organismo en Venezuela. La funcionaria destacó, sin embargo, que no todos los presos políticos han sido liberados. También confirmó que el alto comisionado Volker Turk y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, sostuvieron una conversación telefónica el 26 de enero al respecto. Rodríguez había anunciado este contacto y adelantó que solicitaría a Turk que verificara las liberaciones recientes tras denuncias de retrasos y falta de transparencia por parte, según ella, de familiares y ONGs. Recordemos que en febrero de 2024 el régimen entonces liderado por Maduro suspendió las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abierta en 2019, acusando a la ONU de operar en contra de los intereses del chavismo. Ello conllevó a la expulsión de 13 funcionarios de la ONU, a quienes se les dio 72 horas para salir del país.
Luis Almagro, quien fuera secretario general de la Organización de Estados Americanos y actualmente dirige el Instituto CASLA, se encuentra en el sur de Florida, donde ofreció una rueda de prensa a propósito de la investigación que lleva a cabo su organización y además la denuncia que ha hecho ante la Corte Penal Internacional por la represión y los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista en Venezuela. Almagro aseguró que sin justicia no puede haber una transición democrática real en el país. Advirtió que la convocatoria de elecciones debe producirse pronto. La información la tiene Alessandra Martín en Miami. Buenas noches, Alessandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La rueda de prensa dejó un mensaje central. En Venezuela no hay transición posible sin justicia. Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y hoy director en el Instituto CASLA, advirtió que cualquier intento de amnistía para crímenes de lesa humanidad equivale a impunidad y aseguró que esperar que la cúpula chavista conduzca ordenadamente una transición es absurdo. Que Diosdado Cabello va a ayudar a que este proceso de transición vaya tranquilo hasta el final y te lo van a dar todo impecable cuando llegue el momento. Eso es absurdo. Entonces tenés que ir asumiendo responsabilidades, tenés que embarrarte, tenés que mojarte el cuello para arriba, o sea, vamos arriba. La activista y abogada y también directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sojú, aseguró que el caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional está en un momento clave y que hoy se busca probar la cadena de mando que conecta la tortura con los altos responsables del régimen. Además dijo que ya podría haber una orden de aprehensión contra la cúpula chavista. La Corte Penal Internacional no va a decir cuando dicte las órdenes de aprehensión, no lo va a hacer público. Ya puede haber órdenes de aprehensión y no lo sabemos. Sojú interpretó la prisión domiciliaria de Juan Pablo Guanipa como el reflejo de una pugna interna dentro del régimen. Yo creo que la prisión domiciliaria de Guanipa es una pugna interna de un lado del régimen, de la represión que se niega a someterse, ¿no? Que es el lado de Diosdado Cabello. Él es el que utiliza y está utilizando a sus paramilitares armados en la calle, a sus colectivos, que son los que se llevaron a Juan Pablo Guanipa. Según Almagro, las elecciones en Venezuela deberían realizarse a más tardar en el tercer trimestre del año. María Corina Machado tendrá la participación que ella quiera tener, si existen libertades fundamentales en el país en ese momento. Y el proceso tiene que ser mucho más breve, no puede ser de 18 a 24 meses. Este proceso tiene que estar terminado para el tercer trimestre del año, a más tardar. Tamara Sojú anunció que el Instituto CASLA mantiene conversaciones muy avanzadas con 2 bufetes de abogados en Estados Unidos para impulsar nuevas denuncias federales basadas en víctimas del régimen venezolano que hoy residen aquí, en Estados Unidos. Soy Alessandra Martín, desde la Asamblea de la Resistencia Cubana en el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Alessandra. El pasado jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por la dictadura, acudió a la Zona 7, uno de los centros de reclusión de presos políticos en Caracas, donde familiares duermen a las afueras esperando la libertad. Allí les prometió que desde hoy martes comenzarían a salir libres los detenidos, pero esto no se ha cumplido. Este martes, familiares de los presos políticos que se encuentran recluidos en la Zona 7 en Caracas mostraron su molestia y descontento, pues aseguran que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se burló de ellos al prometerles que desde este martes comenzarían a salir libres sus familiares, algo que no se ha concretado. Sentimos mucha molestia, antemano hay muchas familias aquí esperando desde hace mucho tiempo que nos den una respuesta. Siento que es como una burla, ¿sabes? Que se acerquen acá y digan que el día de hoy iba a ser discutida la ley de amnistía. Y es que los propios familiares recriminan que estas promesas generan un ambiente de expectativa altísimo, tanto a quienes están detenidos como a quienes están durmiendo y pernoctando fuera, esperando que sean excarcelados. Aseguran que esto ha hecho mucho daño. Ay, es que no te lo sé explicar, la tensión es esperando de que de verdad sea realidad, pues, porque es que son tantas promesas falsas. Estos familiares tienen desde el 8 de enero, es decir, 1 mes y 2 días durmiendo afuera de la prisión, en un campamento improvisado que por supuesto no cuenta con unas condiciones dignas para que estén allí. Sin embargo, lo hacen por amor. Explican que esto ha pasado factura no solo en lo físico, sino también en lo mental y en lo emocional. Estar permanentemente a la expectativa de una excarcelación crea consecuencias que en muchos casos
no se ve, pero sí se sienten. Es bastante doloroso. Yo siento, en mi caso, que ya estoy al borde del colapso mental porque juegan con nuestros sentimientos. Pero los familiares lo que piden es algo que aseguran es sumamente simple, y es que no se burlen de ellos, que tengan empatía y compasión. Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mentiras? ¿Hasta cuándo el engaño? No se cansan de vernos sufrir. Estos familiares piden que no se dilate más la discusión de la ley de amnistía, que se haga una ley que cumpla con las condiciones necesarias, pero también que se haga oportunamente, pues el sufrimiento de quienes están dentro y fuera debe acabarse.